Los dinosaurios desaparecieron de nuestro planeta hace 65 millones de años, dejando registros fósiles que nos han ayudado a conocer cómo eran estas majestuosas criaturas. Algunas especies de dinosaurios son considerados los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido, y aunque muchos de ellos eran herbívoros, habían peligrosos depredadores que, de haber sobrevivido a la extinción, serían actualmente un gran riesgo para la especie humana. Dentro de los mitos y leyendas que estudia la criptozoología, algunos de estos seres tienen formas y tamaños que recuerdan a los antiguos dinosaurios terópodos. Muchos registros históricos recopilan información sobre personas que aseguran haberse topado con estos animales y sobrevivir a su encuentro, describiendo monstruos reptiloides bípedos que estarían deambulando por lugares inhóspitos de nuestro planeta. Sea mito o realidad, a continuación veremos 5 de los críptidos terópodos más grandes y peligrosos de la criptozoología. Empezamos nuestro recorrido en África, donde los nativos aseguran que en los ríos de Camerún habita un peligroso reptil acuático al que le han dado muchos nombres, pero el más conocido es Nguma Monene, que en lenguaje lingala significa boa grande. Dicen que mide cerca de 15 metros de largo, su lomo llega hasta 1 metro de alto, sin contar una cresta dentada a lo largo de la columna vertebral y también un largo cuello como de serpiente. Los miembros anteriores son más cortos que los posteriores. Aún así, se desplaza tanto en 2 como en 4 patas. Su comportamiento es anfibio, pues lo han visto tanto en tierra como deslizándose de manera serpenteante en los pantanos. Se alimenta principalmente de aves y monos, aunque algunos testigos aseguran haberlo visto comiendo hojas de árboles. Los avistamientos del Nguma Monene han ocurrido principalmente en el río Motoba. El primer reporte se registró en el año de 1961, cuando la hermana del primer secretario de la Asamblea General de Camerún estaba tomando un baño en el río y vio una extraña cabeza de reptil y un largo cuello emerger a solo 15 metros de ella. Todos los demás aldeanos comenzaron a gritar para que la mujer saliera rápido del agua. La criatura se sumergió, pero todos vieron su silueta nadar río arriba. Aseguraron que no era una serpiente, pues tenía una extraña cresta en el lomo. Para 1971, un nuevo avistamiento fue reportado por Joseph Ellis, un pescador local que estaba en su canoa en el río Motoba, cuando vio a un extraño ser de 9 metros de largo, con una cresta dentada en su espalda, nadando hacia la orilla. El hombre contempló cómo la criatura salía del agua y comenzaba a caminar hacia la jungla, desapareciendo en cuestión de minutos. Sin embargo, una criatura de aspecto similar fue descrita por el criptozoólogo Bernard Hubelmans, llamada Ngakaula Ngou, y fue vista en 1928 en el área de Ubangi, donde se dice que mató a un hipopótamo. Este reporte fue dado por el inspector de caza Lucien Blancou. También se detalló que la criatura dejaba huellas de casi 1 metro de diámetro. Se cree que el Ngakaula Ngou y el Nguma Monene podrían ser la misma criatura, un ser reptiloide con una cresta cerrada en su espalda, el cual es muy territorial y es capaz de matar a un hipopótamo. Existen muchas teorías sobre qué tipo de criatura podría ser el Nguma Monene en caso de existir. Durante mucho tiempo se descartó compararlo con un dinosaurio terópodo, ya que los reportes eran claros al decir que tenía hábitos anfibios. Sin embargo, eso ha cambiado. El Spinosaurus aegypticus fue un terópodo espinosáurido que vivió hace 93 millones de años en el período Cretácico en el continente africano. Se cree que alcanzaba 18 metros de largo
largo y su principal característica era que sobre su lomo las apófisis vertebrales alcanzaban 1,65 metros de altura, posiblemente formando una especie de vela. Fue clasificado en 1915 y en ese entonces se creía que su comportamiento era igual al de los demás terópodos, cazando solamente en tierra. Sin embargo, con el paso de los años, nuevos estudios han revelado que el Spinosaurus era anfibio y pasaba tanto tiempo en tierra como en agua, similar a los cocodrilos actuales. Estos estudios vienen desde el año 2014, por lo que resulta curioso que a mitad del siglo XX hubiese un críptido con apariencia y comportamiento similar al que se le atribuye actualmente al Spinosaurus. El cuarto críptido terópodo aparece por primera vez en un artículo publicado en la revista The Strength Magazine volumen 36, número 211 de 1908 y escrito por el francés Georges Dupuy, quien era médico e ilustrador. Dupuy narró los hechos que vivió junto a otros 3 hombres llamados James Lewis Butler, Tom Lemur y el padre Pirry Lavagneus, quien era misionero en la villa india de Armstrong Creek, además de 10 indígenas americanos de la tribu Clayaquuk, sobre el encuentro de una bestia con apariencia de un dinosaurio carnívoro. En el primer encuentro, Dupuy había concretado ir de cacería junto a Lewis, Lemur y el padre Lavagneus. Mientras esperaban a reunirse en una cabaña, propiedad del padre, Butler llegó en una canoa por el río, acompañado de 2 indígenas. Lewis Butler narró que venía de Clear Creek y se detuvo en la cabaña de un amigo conocido como Grant, junto a los 2 indios. A la mañana siguiente, Grant le dijo que había visto 3 alces detrás de la meseta de Partridge Creek, por lo que decidieron irse y adelantar la cacería. Mientras observaban a los alces, se dieron cuenta de un rastro de enormes huellas que terminaban en marcas de garras, seguidos de la impresión de una larga y pesada cola que había sido arrastrada por el suelo. El rastro se extendía por 8 kilómetros y el grupo decidió seguirlo hasta llegar al barranco de Partridge Creek. La noche comenzaba a caer, por lo que los hombres decidieron regresar. Grant se quedó en su cabaña y Butler con los indígenas fueron al encuentro con Dupuy. Al día siguiente, el grupo de hombres, más 10 indígenas americanos, zarparon en 2 canoas por el río Stewart, rumbo al barranco de Partridge Creek. Cuando dejaron el río atrás, se internaron en las montañas. El grupo hizo una parada para tomar una bebida caliente. La estaban preparando cuando escucharon el caer de unas rocas, seguido de un fuerte rugido. Al otro lado del barranco, vieron a una bestia trepando la pared rocosa. Era de color negro, con una saliva sanguinolenta escurriendo de su boca. Subía lentamente y con sus garras desprendía piedras que rodaban cuesta abajo hacia el valle. Al llegar a la cima, la criatura estaba ahora a unos 6 metros del grupo y había apoyado su abdomen contra el suelo como si descansara, y se quedó inmóvil bajo la luz del sol. El grupo estaba aterrorizado. Los indígenas se habían tirado al suelo y no se atrevían a levantar la mirada. Por largos 10 minutos, Dupuy y su grupo observaron a la bestia a una corta distancia. Notaron entonces otro detalle en el animal, un largo cuerno sobre la nariz. También calcularon que la criatura debería medir unos 15 metros de largo y su cuerpo estaba cubierto por cerdas negras y grises. Dupuy describió que este pelaje se parecía al de un jabalí. De repente la criatura alzó el cuello, lanzó un fuerte rugido y con sus patas se impulsó dando un gran salto como un canguro hacia las profundidades del barranco, desapareciendo en la vista de los testigos. Tras esto, Dupuy y los demás regresaron con una increíble historia que nadie les quiso creer. Dupuy estaba seguro de que el animal que había visto era sin duda un dinosaurio viviente.
Un segundo encuentro fue reportado el 24 de enero de 1908. Dupuy recibió una carta de parte del padre Lavegnus, quien aseguraba que con el grupo de indígenas habían vuelto a ver a la horrible bestia de Partridge Creek. La noche del 24 de diciembre de 1907, la criatura caminaba sobre el río congelado, llevando entre sus mandíbulas el cadáver de un caribú. El reporte del avistamiento del monstruo de Partridge Creek también fue publicado en la revista francesa Jesais Taut, volumen 4, número 39, en 1908, además de una revista científica llamada Conocimientos sobre Zoología y Noticias Científicas Ilustradas, volumen 5, número 9, igualmente de 1908. Las descripciones del monstruo de Partridge Creek recuerdan mucho al dinosaurio terópodo Ceratosaurus, nombre que significa reptil con cuerno. Esto debido a que los fósiles de este carnívoro muestran que tenía sobre las fosas nasales un cuerno que medía entre 7 a 13 centímetros de largo. Su cuerpo medía 5.3 metros de longitud y alcanzaba 2 metros de altura. Vivió durante el periodo Jurásico, hace 148 millones de años. Fue descrito por primera vez en 1884. El 12 de enero del año 2012, el usuario de YouTube, Super0371, aseguró que mientras realizaba un trabajo con otros compañeros en las montañas Conclink, en Alberta, Canadá, fueron sorprendidos por unos extraños ruidos que al parecer eran producidos por una misteriosa criatura. Él asegura que los sonidos son reales y el video fue grabado con un dispositivo BlackBerry. A continuación, podremos ver y escuchar esta misteriosa evidencia. En el año 2005, el biólogo, explorador y escritor sueco Jaroslav Mares publicó un libro llamado Curupira, un secreto ominoso, el cual relata sus diferentes experiencias por Brasil, Venezuela y Guayana, teniendo como objetivo el monte Roraima, llamado por la tribu de los Huaycas como la meseta del Curupira. El libro se divide en 3 partes, escritas en diferentes años. La primera parte se titula A las paredes del mundo perdido, que Mares escribió en 1978. La segunda parte se llama La meseta del horror, escrita en el año 2001. La última parte del libro se titula Secreto ominoso y la escribió en el año 2005, antes de su publicación. En la segunda parte del libro, La meseta del horror, narraba una entrevista realizada a un miembro de la tribu Huayca llamado Retegua, quien frente a él y los demás miembros de la expedición que habían ido al monte Roraima, les mostró primero una sustancia rojiza llamada onoto, la cual al pintarse el cuerpo con ella, los protegería de los espíritus malignos de la jungla.
Estos espíritus, a los que se refería Retegua, eran tres bestias que vivían en los diferentes planos o dimensiones que existen en la meseta. Según la cultura huayca, en el universo existen 4 planes horizontales y paralelos entre sí, donde viven diversas criaturas monstruosas que en ocasiones descienden a la meseta e incluso los chamanes huaycas pueden ponerse en contacto con estos seres. En uno de estos planos superiores existía una criatura muy peligrosa llamada Stoa, nuestro tercer críptido terópodo. Mide 8 metros de largo y lo describen como un caimán gigante con una cola muy fuerte, patas traseras largas y resistentes que usa para correr. Los miembros delanteros son cortos y no pueden resistir el peso del animal. En su cabeza tiene cuernos sobre los ojos y su boca, similar en forma al de una rana, tiene grandes dientes afilados. Según los huaycas, el Stoa es una criatura que vive en un plano muy alto, cerca de la luna, pero en ocasiones desciende de ella a la meseta para alimentarse. Le gusta la carne de tapir y de capibaras, a los cuales acecha entre la vegetación cercana a los ríos. En el pasado, ha tenido encuentros con los cazadores huaycas. Cuentan que un grupo fue emboscado por un Stoa. Se defendieron con sus flechas, las cuales lograron perforar la piel del monstruo, pero este con sus pequeñas manos logró quitarse las que le clavaron en la garganta. 2 guerreros huaycas fueron víctimas del ataque del Stoa. Sus cuerpos fueron mutilados por las mandíbulas de la bestia, siendo imposible recuperarlos. Los demás cazadores no tuvieron más opción que huir. Yaroslav Mares cuenta en su libro que esta no era la primera vez que escuchaba del Stoa. Ya había oído hablar de esta bestia en 1978 por parte de los indígenas que habitan en Porto da Maloca, en Barcelos, en la Amazonía brasileña. En ese entonces, ellos le habían hablado de un reptil bípedo con cuernos muy peligroso que acechaba las zonas montañosas a las cuales ellos tenían prohibido ir. Mares también concluye que los terópodos descritos en la novela El Mundo Perdido, escrita por Arthur Conan Doyle en 1912, no era solo imaginación del autor, sino que posiblemente su inspiración provenía de relatos del explorador y coronel Percy Fawcett, quien había visitado la región del Amazonas varias veces y era un gran amigo de Doyle. La forma como el autor describió el desplazamiento de los dinosaurios carnívoros en su libro, dando ágiles saltos, distaba mucho de cómo se creía que eran los dinosaurios en aquel entonces, pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los dinosaurios eran descritos como animales lentos y torpes. Por otra parte, la novela de Doyle describe movimientos rápidos y sincronizados, tal y como hoy se cree que fueron estos carnívoros. Pero si el Stoa realmente existe en algún lugar del monte Roraima, ¿qué clase de animal sería? Su descripción concuerda con el Carnotaurus astrei, nombre que significa toro carnívoro. Vivió hace 69 millones de años, durante el período Cretácico Superior, en lo que hoy es Suramérica. Medía 3.5 metros de altura, 8 metros de largo y pesaba cerca de 2 toneladas. Su tamaño es igual al que se presume tendría el Stoa. La característica más marcada del Carnotaurus era que sus huesos frontales formaban 2 cuernos sobre los ojos, de 15 centímetros de longitud. Se ha encontrado un esqueleto casi completo e incluso impresiones de piel, las cuales no muestran evidencias de plumas ni de ningún otro filamento parecido. Por el contrario, las impresiones muestran que tenía osteodermos de forma cónica, muy similar a la piel de los cocodrilos. Fue descubierto en 1984, mucho después de los primeros reportes del Stoa, recogidos por Yaroslav Mares en 1978. El caso del Stoa plantea una pregunta simple, pero difícil de contestar. ¿Cómo los indígenas del Amazonas describieron una criatura en apariencia y tamaño igual a un dinosaurio terópodo con cuernos en Sudamérica antes de que la paleontología descubriera el primer fósil de Carnotaurus?
En el segundo lugar, de los críptidos terópodos más grandes y peligrosos, se encuentra una criatura que desde épocas antiguas es temida por los aborígenes australianos, quienes por mucho tiempo tuvieron que defender sus aldeas de los ataques de estos monstruos. Dicen que tiene mandíbulas tan fuertes que pueden partir a un hombre a la mitad. Su aspecto es similar a un reptil que se desplaza sobre sus patas traseras, las cuales dejan huellas enormes de hasta 1 metro de diámetro. Quienes lo han visto aseguran que mide hasta 8 metros de largo, aunque se han reportado ejemplares más pequeños. Su piel es de un color gris azulado o marrón oscuro, con algunas manchas negras. Los antiguos pobladores lo llaman el viejo tres dedos y dejaron en la roca algunas pinturas rupestres que lo representan. Actualmente, a este críptido se le conoce como Burrunjor o también como Murra Murri. El primer avistamiento del Burrunjor se produjo en el año de 1922 al norte de Cloncurry, Australia, donde 2 pobladores de la región aseguraron haber visto a un extraño reptil caminando sobre sus patas traseras y alcanzando una altura de casi 3 metros. Movía su cola de un lado para otro y la mantenía elevada del suelo. Los hombres sintieron mucho miedo al ver este ser, por lo que decidieron huir del lugar. El encuentro quedó como algo aislado y no se volvería a hablar de él hasta 1950 en Bordentown, al sur de Australia. Los ganaderos comenzaron a reportar que sus animales estaban siendo atacados por un extraño reptil bípedo que dejaba huellas enormes de 3 dedos. Tras varios ataques, un grupo de ganaderos decidió armarse y seguir las huellas dejadas por el animal. Eso los llevó hasta un cañón rocoso, donde encontraron varias partes de sus animales en avanzado estado de descomposición, pero no había rastro del elusivo depredador. En 1980, nuevamente se reportó la desaparición de ganado sin ninguna explicación. Una noche, un ganadero llamado Charles Waterman vio que sus animales estaban siendo atacados por una extraña criatura de apariencia de reptil que medía 8 metros de largo y casi 6 metros de altura. Lo que más impresionó al señor Waterman es que el animal levantó con sus mandíbulas a una de las reses sin ningún esfuerzo y desapareció con ella a gran velocidad en medio de la oscuridad. En junio de 1984, unas enormes huellas de 3 dedos fueron encontradas en una granja a las afueras de Naruoma, Australia. El criptozoólogo local, Rex Gilroy, fue a investigar el hecho y logró obtener por primera vez una huella de Burrunjor. El último avistamiento se registró en 1985, cuando una familia que viajaba por una carretera observó 2 animales similares a reptiles caminando en 2 patas y de un color marrón grisáceo. Lo curioso es que tenían una especie de escamas o plumas en la espalda. Cada criatura medía 7 metros de largo. El Burrunjor se puede comparar con el extinto dinosaurio Australovenator. Este terópodo vivió a principios del período Cretácico Superior, hace 95 millones de años en Australia. Medía aproximadamente 2 metros de alto y 6 metros de largo. Su peso se estima en 1 tonelada. Fue clasificado en el año 2009. El 17 de septiembre del año 2018, el programa Destination Truth transmitió durante su segunda temporada un episodio dedicado al Burrunjor. El grupo de investigadores se internó en lo profundo del territorio australiano, expuestos a muchos peligros, con el fin de tener alguna evidencia de que el Burrunjor existe. El equipo pasó la noche alrededor de una laguna, y aunque escucharon que algo grande se movía alrededor de su campamento y parecía acecharlos, no lograron obtener ninguna prueba de que el Burrunjor fuera real. Nueva evidencia sobre la posible presencia del Burrunjor apareció en la revista digital Misterios de Australia, volumen 1, número 7, de junio del año 2011.
Allí, el criptozoólogo Rex Gilroy contó que a inicios de ese mes, él y su esposa Heather viajaron a los pantanos del Parque Nacional Wollemi, ubicado al norte de las Montañas Azules en Australia, lugar que en el pasado había tenido múltiples reportes de avistamientos del Burrunjor. Tras una hora de atravesar una densa vegetación, Gilroy se encontró con unas extrañas huellas de 3 dedos de unos 53 centímetros, las cuales recordaban a las dejadas por un dinosaurio terópodo. Cada huella estaba separada una de otra por aproximadamente 80 centímetros. Por la apariencia de las huellas, estas no tendrían más de 3 a 4 días de haber sido dejadas por un animal desconocido. Gilroy también encontró senderos que serían usados por animales silvestres y por ellos podría transitar fácilmente un animal de gran tamaño. Poco a poco, Gilroy fue encontrando más huellas de 3 dedos por toda el área. Hizo moldes de yeso a algunas de ellas y además se percató de que había mucha vegetación aplastada, como si un animal de gran tamaño hubiese pasado sobre ellas. Cabe destacar que en la fauna silvestre, el animal terrestre más grande de Australia es el canguro rojo, el cual no podría dejar tales marcas. Gilroy cree que estas huellas pueden pertenecer a ejemplares jóvenes de Burrunjor que estaban deambulando por el área buscando alimento. Aparte de la criptozoología, otra de las pasiones de Rex Gilroy es la arqueología. Ya en el pasado ha encontrado pinturas rupestres que parecen evidenciar que los antiguos aborígenes vieron una criatura similar a un dinosaurio terópodo. Más de estos grabados han sido descubiertos por Gilroy en los últimos años. Por el paso del tiempo, algunos de estos grabados no son claros, por lo que Gilroy emplea tiza para resaltar las líneas y que se pueda apreciar más fácilmente el contorno de estas imágenes. Lo que se aprecia son formas de reptiles bípedos muy similares a los extintos terópodos. A finales del año 2011, Gilroy publicó un libro llamado Burrunjor, en la búsqueda del tiranosaurio viviente de Australia. Entre las teorías que el criptozoólogo plantea para explicar la existencia del Burrunjor, una propone que estos animales no son de nuestro tiempo, sino de nuestro pasado. Él cree que en ciertos lugares del mundo podrían haber ventanas o portales que comunican nuestro presente con el pasado prehistórico del planeta y que por momentos animales que vivieron hace millones de años viajarían en el tiempo, deambulando por nuestro mundo durante algunos minutos para luego desaparecer y regresar a su era. Esta teoría no solo aplica al Burrunjor, sino que sería la explicación a todos los críptidos cuya apariencia recuerda a algún animal extinto. El primer lugar nos lleva de regreso a África, el 16 de febrero de 1932, donde el empresario sueco John Johansen había viajado al Congo para realizar un safari en el Valle de Kasai. Armado con un rifle Winchester y un ayudante que lo guiaba por el desafiante terreno, cerca de las 2 de la tarde, se encontraron con 2 grandes elefantes africanos. Johansen estudiaba la situación para ver si disparaba a los animales o no, cuando se dio cuenta que a unos 45 metros de ellos había otra criatura que también los estaba acechando. El ser debería medir unos 14 metros y medio de largo, con cabeza y cola de reptil. Su piel era de un color rojo con manchas negras. Viendo este nuevo ser, Johansen tomó la decisión de cazarlo. Le disparó 3 veces con el rifle. El hombre dijo que 2 disparos fallaron, pero estaba seguro de haber acertado uno. La criatura entonces hizo un movimiento rápido y desapareció en cuestión de segundos entre la espesura de los árboles. Su ayudante estaba aterrorizado y le pedía que regresaran al campamento. Impactado por lo que habían visto, decidió hacerle caso y dieron media vuelta. En el regreso, tenían que pasar por un gran pantano, donde el agua les llegaba un poco más arriba de la rodilla. Cuando iban a la mitad, un extraño ruido los alertó. Era como si algo estuviera triturando huesos y desgarrando carne. Tanto Johansen como su ayudante dirigieron su mirada hacia el lugar de donde provenía el sonido, y a unos 22 metros de distancia, el gigantesco lagarto apareció otra vez. Se encontraba alimentándose del cadáver
de un rinoceronte. El ayudante, que llevaba el arma, salió corriendo tan rápido como pudo. Al estar desarmado, Johansen no tenía más opción que seguirlo, pero no sin antes sacar una fotografía. Al hacerlo, el ruido de la cámara alertó al animal, el cual se lanzó al agua desapareciendo en cuestión de segundos. El empresario siguió a su compañero tan rápido como pudo, con la extraña sensación de estar siendo observado por la bestia y con el terror de que saltara sobre él con sus fauces abiertas y filosos dientes en cualquier momento. Para fortuna de Johansen, el reptil no volvió a aparecer. Tras este encuentro, Johansen dio una entrevista al diario Rhodesian Herald, el cual publicó la historia el 8 de marzo de 1932, mostrando la supuesta fotografía de la criatura, donde se apreciaba la silueta de la cabeza de un reptil muy similar al dragón de Komodo. Esto llamó la atención de varios cazadores, que decidieron adentrarse en el valle de Kasai, con la intención de obtener más pruebas de la existencia del animal. Para el 15 de enero de 1933, el Rhodesian Herald publicó una segunda nota sobre el caso, narrando que pese a innumerables safaris realizados en el área, ningún grupo de cazadores pudo volver con pruebas de la existencia del animal. El diario volvió a entrevistar a Johansen para que diera más detalles de su encuentro. El hombre recalcó que el cuerpo del animal era de color rojizo, con rayas negras. Tenía un hocico muy largo y numerosos dientes. Era bípedo, asemejándose mucho en apariencia a un Tyrannosaurus Rex. Esta descripción hizo que el Rhodesian Herald bautizara a la criatura como el Kasai Rex. Existe otro reporte no confirmado que habría ocurrido en 1951. El cazador y zoólogo británico Robert Henderson viajó al Congo para realizar una expedición en la región de Kasai. Tras cruzar el torrentoso río e internarse con sus ayudantes en el valle, se perdió contacto con el grupo por varios días. Al ver que no regresaban, un grupo de rescate, conformado por varios nativos de la región, decidieron ir a buscarlo, encontrando su campamento destrozado y los cuerpos de todos los ayudantes y del zoólogo mutilados. No se logró determinar exactamente qué animal fue el causante de esta masacre, pero muchos asumieron que podría tratarse de un ataque del Kasai Rex. Si el Kasai Rex fuera real, se cree que podría ser una bestia parecida al extinto Carcharodontosaurus, cuyo nombre significa lagarto con dientes de tiburón. Vivió a mediados del período Cretácico, hace 93 millones de años, en África. Medía aproximadamente 13 metros de largo, de los cuales 1.6 metros correspondían a la cabeza, y pesaba unas 15 toneladas, siendo uno de los más grandes depredadores que han pisado la Tierra. Fue descubierto en el año de 1924. De todos los críptidos terópodos, el Kasai Rex es el más peligroso, pues estaría adaptado para matar animales tan fuertes y pesados como lo son elefantes y rinocerontes. Actualmente, el estatus que se tiene del Kasai Rex es que es un falso críptido, con una historia que posiblemente surgió en internet, ya que las fotografías con que se cuenta han demostrado ser falsas. En cuanto a los reportes de periódicos, también quedan dudas sobre su veracidad, al igual que los nombres de las personas involucradas en la historia, pues no se tiene suficiente información para corroborar estos hechos. Sin embargo, desde hace un tiempo, había estado explorando a través de Google Maps la región de Kasai Occidental, buscando algún indicio de que una criatura de características similares a las descritas en el Kasai Rex pudiese existir. Lo que están a punto de ver posiblemente sea una pareidolia, efecto psicológico donde un estímulo, el cual puede ser una imagen, es percibido erróneamente con una forma reconocible. Encontrarán también las coordenadas de esta extraña forma para que ustedes mismos saquen sus conclusiones.
¿Qué es ese objeto alargado y de color rojizo en medio del valle de Kasai Occidental? La calidad de la imagen no permite confirmar qué es exactamente, pero resulta muy inusual. Estuve mucho tiempo recorriendo los alrededores para ver si había algo igual a eso y no encontré nada que se le parezca. Está a unos 36 kilómetros del río Kasai, en lo profundo del valle, prácticamente en medio de la nada. Hay tres teorías que podrían explicar qué es este objeto. La primera es que se trate simplemente de un error de la imagen del satélite y que no hubiese nada allí realmente. El objeto que vemos serían píxeles mal interpretados que formarían una figura aleatoria. La segunda es que se trate de un objeto artificial puesto por alguien en ese lugar, lo que es también muy misterioso. De ser así, ¿qué clase de objeto es y cuál sería su función en medio de este valle? Y la tercera es que se trate de un animal, el cual por la calidad de la imagen es imposible reconocer, por lo que podríamos clasificarlo como una criatura desconocida. Si eso es un ser vivo, no concuerda con nada registrado por la zoología hasta el momento. Una criatura de alrededor de 14 metros de largo y 2 metros de ancho en lo que sería su abdomen, además de un color rojizo con franjas oscuras. La forma de esta criatura recuerda vagamente la silueta de un terópodo visto desde arriba. Es curioso que tanto la silueta, los colores y las dimensiones de este objeto coincidan con la leyenda del Kasai Rex. No se tiene ninguna evidencia contundente que pruebe la existencia de críptidos terópodos con características de grandes depredadores como el Tyrannosaurus Rex, por lo cual depende de cada persona sacar sus propias conclusiones.